que nos ibas a contar un poco cómo llegó a ser China lo que es hoy, o sea, cómo llegó a ser esta Potencia. potencia mundial, económica sobre todo. Ujú. Sí, bueno, es una historia eh, larga como la misma historia de China. Yo creo que lo primero que hay que decir es que a veces se aborda la cuestión del crecimiento económico chino de los últimos años sin tener en cuenta que China durante cientos de años fue una potencia económica mundial, eh, digamos, hasta antes del surgimiento de Occidente y de Europa como el centro industrial y comercial del mundo. China fue una gran potencia, bueno, en su momento por todo lo que fue principalmente la ruta de la seda y todos los caminos comerciales que China tenía desarrollados a lo largo de Asia fundamentalmente, pero también hacia Europa y bueno, justamente por producir cuestiones como la tela, por ser como la seda, perdón, por ser uno de los primeros países que desarrolló, el primer país que produjo papel, por los propios recursos naturales que tiene China, y por la lógica imperial que tuvo China durante muchos años, perdón, imperial no, eh, sino toda la cuestión de las dinastías, ¿no? Y de los emperadores que mantuvieron la unidad territorial de China, algo que se habla mucho cuando hablas con algún chino sobre historia, te destacan, digamos, de lo que fue la primera dinastía, la dinastía Qin, que fue una dinastía muy corta, en el 200 antes de Cristo. Fue una dinastía muy corta porque el primer emperador fue muy poderoso, fue el que inició la construcción de la muralla china. Es el emperador que cuando antes de morir pide que hagan todos estos soldados de terracota que fueron Ujú. descubiertos hace 50 años y que es una de las maravillas históricas del mundo también, que están ahí en Xi'an. Bueno, lo que te dice, cuando yo estuve ahí en los soldados de terracota, en Xi'an, la guía que nos iba llevando, una mujer ahí de la ciudad, dijo varias veces la frase, este emperador era eh, eh, muy malo, dijo, o sea, gobernaba con mano de hierro, oprimía a la oposición, todo, pero este, fue el que unió a China. Si no hubiera sido por él, hoy seríamos muchos países chiquitos como es Europa. Esa frase tal cual, que la guía este día la dijo varias veces, eh, la escuché nuevamente después cuando vi un documental sobre los soldados de terracota que está en Netflix, pero que es producido mismo por chinos, que lo recomiendo fuertemente. La misma frase dicha por un arqueólogo muy prestigioso, todo dijo exactamente la misma frase. Entonces, digo, destaco esto, ¿no? La historia milenaria de China, la unidad territorial que, si bien tuvo, como se sabe, muchos días y vueltas, eh, muchas guerras internas, muchas guerras civiles, está todo el periodo de los tres reinos, bueno, una historia muy convulsionada, mantuvo cierta unidad territorial que también fue muy importante para el poder económico que supo tener China. Entonces, primero no nos olvidemos de eso. Nosotros tenemos una cuestión de que leemos la historia siempre con anteojos europeos, digamos, ¿no? Leemos la historia desde el eurocentrismo, que se llama, ¿no? Ujú. Y nos olvidamos que nos olvidamos o no conocemos muchas veces la historia milenaria de Asia, de África, y a veces mucho peor no conocemos nuestra propia historia latinoamericana. Entonces, primero esa aclaración. ¿Qué pasó en el medio para que China deje de ser esta potencia? Bueno, lo que los chinos llaman el siglo de humillación, que se inicia a mediados del siglo XIX con las guerras del opio, ¿no? La primera guerra del opio, que fue solamente Inglaterra contra China, una guerra que China pierde. Después la segunda guerra del opio, que ya no es solo Inglaterra, sino es Inglaterra y Francia, saqueando a China. Vos sabés que cuando recorres lugares históricos de China,
sí, hay placas colocadas, sobre todo en Beijing, ves mucho. Hay placas que dicen, este lugar fue construido en el 1200, no sé qué, y destruido por las fuerzas anglosajonas en la guerra del opio. Este lugar no sé qué, y destruido por la... Marcan muchas marcas de memoria de lo que fue esa guerra, porque fue una guerra muy dolorosa. Lo que sucedía en China, que teníamos un sistema imperial que llegaba a su fin y que a su vez no tenía capacidad de defensa. Entonces, China pierde estas dos guerras seguidas, las dos guerras del opio, que recordemos que estas guerras se inician porque eh, Inglaterra se beneficiaba mucho del comercio del opio y sobre todo del Claro, comercio ilegal del opio, sí, sí, y en ese momento el emperador de China decide no vender más opio porque consideraban que era una práctica este, eh, eh, que no era moralmente buena, digamos, ¿no? Porque era digamos, una droga, digamos, muy fuerte. Y bueno, y ante esta decisión política del emperador, eh, Inglaterra decide iniciar la Primera Guerra del Opio. Bueno, al finalizar la Segunda Guerra del Opio, China tiene que firmar concesiones realmente terribles a otros países, perdiendo una gran soberanía. Ahí es cuando, por ejemplo, se cede el control de Hong Kong, que hasta claro. 1997 Ujú. estuvo bajo el dominio inglés. Shanghái, por ejemplo, fue cada parte de Shanghái estaba dividida por una potencia distinta, una parte la controlaba Inglaterra, otra parte la controlaba Francia, incluso Estados Unidos tenía control sobre alguna zona. Entonces ahí, claro, China pasa a tener un estado semicolonial. Por más que tenía control sobre gran parte de su territorio, estaba en una situación realmente de colonia respecto a las grandes potencias de ese momento, pero bueno, era el contexto mundial también, ¿no? Siglo Discúlpame, XIX, recordemos. Leandro, que te Sí, interrumpa. China también sufrió una invasión por parte de Japón, ¿no es cierto? claro, más Más tarde, por eso, tarde, eso fue posterior. seguimos en el siglo de humillación todavía, Claro, ¿no? claro, eso. Este, Por eso, Bien. en los años 20, más puntualmente, eh, más sobre el 33 en realidad, Japón empieza a ocupar la región de Manchuria, que es la región del norte de China, del el noreste, Ujú. eh, y de alguna manera implanta un gobierno títere afín a los intereses japoneses, pero empieza a invadir China. De a poquito, hasta que en el año 37, en el incidente que se llama el incidente del puente Marco Polo, se desata realmente la guerra, lo que es la segunda guerra sino-japonesa, Ujú. que es lo que algunos historiadores dicen, bueno, no, la Segunda Guerra Mundial no empezó en el 39 con la invasión de Polonia, empezó en el 37 con el inicio de la guerra entre China y Japón, que, digamos, el frente asiático fue uno de los frentes más duros y más sanguinarios de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, esas muertes las puso mayormente China ante la invasión japonesa. Realmente cuando uno estudia lo que hicieron las tropas japonesas en China durante la Segunda Guerra, es fácilmente comparable con lo que hicieron los nazis en los campos de concentración, e incluso peor en algunos casos, porque había una red, tiro este ejemplo nomás, ¿no? Una red de laboratorios de prueba de armas químicas que lo hacían obviamente con seres humanos. Realmente terrible lo que hizo Japón en estos años. China a su vez venía de casi 10 años de guerra civil entre el Partido Nacionalista, el Kuomintang, que Ujú. gobernaba, y el Partido Comunista. De alguna manera llegan a un acuerdo que costó mucho porque el Kuomintang no quería hacer ese acuerdo con los comunistas para enfrentar a Japón, pero lo logran. Sin embargo, en los años de la guerra con Japón, el Partido Nacionalista sigue ahí atacando cada tanto al ejército rojo del Partido Comunista. Pero bueno, finalmente China gana la guerra. Obviamente, dos bombas nucleares de Estados Unidos de por medio en Japón, pero ya estaba realmente, recordemos que la guerra estaba terminada, que Japón ya estaba derrotado, esas bombas nucleares no fueron para Japón, sino para la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, termina la Segunda Guerra y se vuelve casi automáticamente a la guerra civil, o sea, del 45 al 49, guerra civil de vuelta, y en el 49 finalmente gana el comunismo, toma el poder el 1 de octubre de 1949, se declara la fundación de la República Popular China.
Bueno, ese año, desde la perspectiva de los chinos hoy en día, termina este siglo de humillación, ¿no? Siglo de Ajá, claro. humillación, colonialismo, guerras del opio, invasión japonesa. Bueno, ahí termina este periodo que llaman siglo de humillación. Bueno, ¿por qué siglo de humillación? Por esto mismo, porque Ujú. China tiene de alguna forma en su idiosincrasia un destino de grandeza, ¿no? De hecho, China quiere decir Reino del Medio, lo dice una canción del Indio, pero es verdad. Pero es verdad, la canción de Regreso de Mao de los Redondos lo dice, pero Chung Ho quiere decir, de alguna forma, país del medio. Chung quiere decir medio y Kuo es país, así que Chung Kuo es país del medio, es lo que quiere decir Claro. China en chino. Entonces eso tiene de alguna forma esa idea de que son una nación que vino a tener un gran destino sobre la tierra, ¿no? Por ahí distinto al destino manifiesto de Estados Unidos, que hablaba más de un control mundial, sino ellos desde su lugar, ¿no? Tener un destino de desarrollo, de progreso, que lo supieron tener y que en este siglo de humanización se vio ininterrumpido. Y bueno, y de ahí en adelante empieza todo el control de parte del comunismo que hasta hoy en día sigue en China, y bueno, lo primero que sucede, y ahora sí entrando de lleno en la pregunta a ustedes, pido disculpas por ahí por toda esta introducción, No, está pero me muy bien, parece importante. excelente. Bueno, es muy bueno para entender el hoy, este repaso histórico, para entender que no se llega de la noche a la mañana, No, no, claro, como todo y me proceso parece importante histórico. recuperar la historia, si no parece que Sí, todo empezó ayer, o que todo, o no, como se dice, el milagro chino, bueno, no, milagro nada, de milagro lo de chino no tuvo nada, de claro. milagro no tuvo nada. Hay una historia milenaria y hay una serie de políticas que se hicieron desde el 49 hasta acá, Ujú. que permitieron que China hoy sea lo que es. Entonces, bueno, llega Mao, digamos, Mao Zedong, al poder, Mao es mayormente reconocido por la revolución que impuso en términos sociales, ¿no? Vamos a decir que China era un país realmente arrasado por la guerra, también un país muy atravesado por catástrofes naturales. Bueno, lo que fue el gran salto adelante, que siempre se macacha mucho como el gran error de Mao o como la mayor catástrofe humana provocada por el ser humano. Bueno, yo ahí sumo factores al análisis. Seguramente hubo errores de planificación desde el gobierno. El gran salto adelante, en pocas palabras, fue un programa nacional de producción agropecuaria y también de desarrollo metalúrgico, pero que tuvo muchas fallas y que se le sumó muchos años de seca, se le sumó lo que digo, ¿no? Un país arrasado por la guerra y que llevó a la muerte de entre 20 y 30 millones de personas eh, por, eh, por la gran hambruna que se produjo, ¿no? Este fue como, si se quiere, lo que fue el gran error de Mao de alguna manera. Y después, lo otro que sucede ya en los últimos años de Mao es la famosa revolución cultural, Eso fue en los que años 60, ¿no? exactamente, de 66 en adelante, que bueno, fue de alguna forma una purga interna dentro del propio Partido Comunista impulsada por Mao, bueno, y un grupo que lo segundeaba a él, donde se calcula también que murieron 1 millón de personas. Estos números siempre son, viste, difíciles, nunca hay una cuestión exacta, pero sucede. Pero sí es cierto que en los primeros años de Mao, como estaba tan mal China, hubo un gran avance económico también muy apoyado por la Unión Soviética. Pero bueno, una vez que muere Mao, ahí el propio Partido Comunista tiene un proceso de autocrítica, incluso hay juicios de la verdad similares a los juicios que tuvimos acá de, a los genocidas. Se enjuicia el grupo de los cuatro, la banda de los cuatro, que era este grupo que lo segundeaba un poco a Mao, donde estaba incluso su mujer, la viuda de Mao que estaba en ese grupo, y esa incluso es condenada a muerte. Finalmente se conmuta la pena a cadena perpetua, pero la mujer de Mao muere en la cárcel en el 94, si no me equivoco, muere, ella se suicida en la cárcel. Digo, esto tampoco se habla mucho, no se sabe mucho de esto. O sea, los chinos tuvieron un fuerte periodo de autocrítica después de la muerte de Mao, pero no bajaron los cuadros, siguieron reconociendo el papel importantísimo histórico de Mao
y vos hoy vas a China y seguís viendo a Mao en todos lados, y sigue siendo muy importante en la historia, en la idiosincrasia, en la cultura china, la figura de Mao. No bajaron los cuadros, pero sí un periodo de autocrítica y sobre todo un periodo de reforma económica impulsado por Deng Xiaoping, que nunca fue presidente de China, pero era el líder indiscutido después de la muerte de Mao hasta, hasta, hasta su muerte. Deng Xiaoping fue el que impulsó lo que se llama la reforma de apertura, que fue, bueno, la apertura a ciertos elementos capitalistas, a ciertos elementos del mercado, vamos a decir. China tiene un método, cada vez que quieren iniciar una reforma amplia, hacen primero pruebas pilotos, si usted quiere decir, bueno, vamos a probar en esta ciudad. Entonces, la primera ciudad que se intentó eso fue Shenzhen, que se le llama zona económica especial. Entonces, solo en esta ciudad abrieron el juego a las inversiones, a la fuerza de mercado y demás. Entonces, claro, ahí empieza a suceder. Y después, bueno, fueron ampliando todo el país. Ahí lo que empieza a suceder es que empiezan a caer industrias, esto recordemos, años 70, años 80, pleno periodo de deslocalización de industrias de lo que sería el primer mundo al tercer mundo, donde había mano de obra barata. Bueno, Asia fue un gran polo de todo esto. Bueno, y empiezan a venir un montón de industrias a China buscando sobre todo esto, la mano de obra barata. Pero claro, China, ¿qué hace en este periodo? Está bien, vos venís, producís acá, está todo bien, pero empezás a trasladarme el know-how, ¿no? Que se llama know-how, el conocimiento de producción, la ingeniería. Entonces, claro, China de a poco empieza a desarrollar sus propias industrias. Claro, No era claro. que simplemente decía, vengan, exploten nuestros recursos, exploten sobre todo los recursos humanos, sino que empieza a tomar, ¿no?, todo este conocimiento que venía de las empresas extranjeras para crear sus propias empresas. Claro, no Eh, era, disculpa que te interrumpa, pero no era como sí, la industria maquiladora mexicana, que es básicamente un arma más que producir tecnología. En no, China, claro, no. claro, claro. China empieza a producir y bueno, hoy es lo que vemos, ¿no? Que tiene la principal empresa fabricadora de autos eléctricos, que BYD, que son las iniciales de Build Your Dreams en inglés, o sea, construye tus sueños. Bueno, esa empresa le viene pisando los talones a nivel mundial a Tesla, muy de cerca, de hecho el propio Elon Musk pidiendo restricciones arancelarias de Estados Unidos y de Europa porque claro, están compitiendo con precios Claro. muy baratos de los autos eléctricos chinos. En Asia ya es el principal vendedor, sin lugar a duda. Bueno, eso si no hay una planificación a largo plazo de industrialización y de desarrollo, de inversión en desarrollo e investigación, eso claramente no se logra. Y lo más importante que hay que decir también del desarrollo chino, porque muchas veces te dice muy livianamente, yo siempre digo, el que no sabe nada de China, pero quiere hacer de cuenta que sabe, dice esta frase, dice, China dice que son comunistas, pero en realidad son recapitalistas. Y bueno, los chinos te van a decir, no, es comunismo, es socialismo con características chinas. Y lo que yo te voy a decir, bueno, sí, hay claramente elementos capitalistas jugando dentro de China fuertemente, pero el control político y soberano lo tiene el Partido Comunista y nunca lo perdió. O sea, Claro. esto es lo más importante, esto es lo más importante. Hay capitalismo, está el mercado jugando y sacando rédito, ¿no?, de China, pero el control y la decisión política la tuvo y la tiene siempre, en última instancia, el Partido Comunista. ¿Qué es lo que no sucede en Occidente? Es lo que no sucede en Argentina, lo que no sucede en Estados Unidos, no sucede en ningún país de este lado del mundo, que el gobierno tenga realmente la decisión sobre las cosas. O sea, sabemos que lamentablemente, bueno, Estados Unidos es el gran ejemplo, ¿no? Sabemos que el presidente de Estados Unidos nunca es el verdadero poder, sino que está en el sector económico y hoy en día cada vez más en la industria, en el sector industrial militar farmacéutico. Bueno, en Argentina lo mismo, en Argentina hasta hace unos años había claramente
un sector de la política que defendía los intereses nacionales y otro sector que era más entreguista, vamos a decir, pero desde hace unos años, de 2015 para acá sobre todo, lo que vemos que va cambiando el gobierno, pero no cambia la matriz económica del país, porque ya el poder por el momento no está ahí, sino que está en otro lado. Bueno, en China eso no sucede. Entonces, no se puede analizar el crecimiento económico de China sin analizar el sistema político de China, que es muy complejo y que está lejos de ser una dictadura clásica como la conocemos nosotros. Cuando vos empezás a estudiar el mecanismo interno del Partido Comunista, te das cuenta que obviamente no es una democracia liberal como la nuestra, pero tampoco es una dictadura como estamos acostumbrados o dictadura en el sentido más común de lo que nosotros la conocemos, tampoco lo es. Entonces, bueno, China empieza con este proceso de dejar que vengan las industrias, tomar el conocimiento y empezar a tener sus propias industrias dentro del país. Otro factor, no sé si del crecimiento económico, pero sí de cómo funciona China, es la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra en China es del Estado, es siempre del Estado. En todo caso, el Estado lo que hace es ceder los derechos de uso de la tierra, pero no los derechos de la tierra, sino los derechos de uso de la tierra a productores que por lo general son pequeños productores. China lo que tiene es una gran red de pequeños productores. En los últimos años lo que se empezó a ver también fue el resurgimiento de las cooperativas agrícolas como entidades grandes y fuertes en lo que es la producción rural de China. Pero bueno, es otro factor también llamativo, vamos a decir, donde la tierra no es de privados, sino es siempre, estamos hablando de la tierra para producir, ¿no? Es siempre del Estado, que en todo caso cede el derecho de uso de explotación de la tierra. Y bueno, ¿y qué más? Y otro factor para hablar de la cuestión económica de China es que no es que hubo un crecimiento del PBI chino que no se vio reflejado en la calidad de vida de la gente, como sucede, por ejemplo, en la India. Siempre es bueno, por ahí otro día podemos hacer una columna entera comparando un poco India y China, porque son realmente países con procesos similares. Digamos, la revolución comunista y la independencia de la India ocurren más o menos en el mismo periodo de años. Tienen una cantidad de población muy similar, los dos países tienen 1.400 millones de habitantes. Hoy la India ya superó a China, pero tienen una población muy similar. Y sin embargo, qué distinta es la realidad de la gente del pueblo chino y del pueblo de la India. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque la India, nadie puede ver que es un país capitalista, nadie puede decir lo contrario. Y sin embargo, China, se puede decir, sí, es un país con capitalismo, pero donde el control lo tiene el Partido Comunista. Bueno, hay una comparación más que interesante, porque se sabe bien que la calidad de la vida del pueblo indio es muy precario, en términos generales, ¿no? Obviamente que hay salvedades, pero en términos generales hay mucha desigualdad, siguen teniendo un sistema de castas muy desigual, y vos vas a China y lo que ves es una creciente y pujante clase media que hace 70 años no existía. Tenés un pueblo que hace 70 años literalmente moría de hambre, y hoy están comiendo carne de cerdo como nunca comieron en su vida porque lo pueden pagar. Tenés una población que hace 70 años moría a los 45 años era la expectativa de vida de China, y hoy tiene más expectativa de China que la expectativa de vida es más alta en China que en Estados Unidos, alrededor de 78 años. Bueno, tenés un montón de indicadores que te muestran que este crecimiento económico no fue solo capitalizado justamente por el mercado o por el capital privado, sino que ha habido un interés y sobre todo políticas que han trasladado ese crecimiento a toda la población. Bien. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, que ya nos está pisando la hora, pero muy interesante esto, y bueno, me parece a mí muy importante analizar a China, que ahora que es potencia, ¿no? Compañero Sebastián, ¿algo más? No, la verdad es súper completo, Leandro, tu informe, que es económico pero histórico,
Muy Me completo. pareció genial para entender el hoy de China. Y no sé, para un futuro dejarte algo picando, algo para pensar, porque bueno, siempre terminamos hablando mucho de economía de China, ¿no? Por el peso que tiene. Me gustaría dejarte la propuesta que en alguna otra oportunidad hablar más de, ya que tocaste el tema del sistema político, por ahí un poco ese aspecto político, político administrativo, cómo se eligen las autoridades, cómo se toman las decisiones. ¿Qué te parece para otra? Y Sí, las sí, relaciones perfecto. internacionales, y las relaciones internacionales, ¿no? Claro, Sí. claro, sí, yo creo que tenemos dos puntas interesantes, Ujú. dos o tres, si Sí, queremos seguir en esta línea, ¿no? sí, Bueno, para... el sistema político de China, ni hablar, cómo China se vincula de manera internacional, que es Ujú, también otra particularidad. No estamos acostumbrados a ver potencias mundiales que se manejen como se maneja en China en la diplomacia. claro. Eh, y claro, ¿no? Otra punto interesante lo que hablaba de China y la India, ¿no? Como comparación, como ejercicio comparativo. Está Y bueno bueno, ese y también punto todo lo también. que viene siendo los BRICS. Dentro de la cuestión Ujú. diplomática, el desarrollo de los BRICS también es muy importante. Así es. Excelente. Bueno, muchas gracias, Leandro, por prestarnos tu tiempo y por la columna que realizaste hoy, muy completo, muy importante. Y por, Será hasta la siguiente oportunidad.